Hola, muy buenas a todos. Hoy inauguramos un nuevo programa en Duneverso y se va a llamar Café con Especia, como habéis visto. Café con Especia va a ser un espacio de una hora donde todos los programas vamos a hablar con alguien relacionado con Dune. Esta vez tenemos aquí a Carlos Camacho. Encantado, Carlos. Bienvenido a Café con Especia. Muchas gracias, Manu. Muy feliz de estar aquí en Universo, platicando con toda la gente. Siento una gran bienvenida desde ayer que estuvimos en el club de lectura. O sea, me quedé fascinado, me quedé con ganas de leer más, de conocer más y de poder platicar más con todos ustedes porque son un grupo fascinante. Ya en el grupo también ando ahí activo porque de verdad es un sueño poder tener gente para platicar de estos temas. Sobre Dune, ¿verdad? El formato Sí, de lo que va a ser Café con Especia, Carlos, es un poquito más intimista, que es lo que del club de lectura. ok. Vamos a ir trayendo siempre que hagamos el programa gente relacionada con Dune para que nos cuente sus experiencias. Además vamos a aprovechar que nos vas a contar tu experiencia a que tú ya has visto Dune parte 2 y ya te ha liberado Warner para hablarnos un poquito y nos des unas poquitas de sensaciones. Pero eso, si no te importa, va a ser al final. Porque hoy Sin lo que problema. nos interesa ahora mismo es conocer a Carlos Camacho. Carlos Camacho. El chico Dune lo empezaron a apodar en México. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo viene esta historia, Carlos. Es una historia que se puede remontar desde muy al principio de mi vida, cuando mi abuelo empezó a inculcarme este gusto por todo lo que ven aquí detrás de mí, todas estas películas. Él fue quien siempre me recomendó ver este tipo de cine, me ponía este tipo de cine, era un gran fanático del cine en todos sus sentidos, gran conocedor también. Y él tenía una novela favorita de ciencia ficción, su género favorito siempre fue en todo la ciencia ficción, en cine, en novelas, era un gran lector también de muchas novelas de este estilo. Entonces, siempre tuvo su novela favorita que era Duna, así la conocía él, Duna. Y recuerdo que siempre he intentado ponerme la película de David Lynch, que pues la verdad, a la edad en la que me ponía Star Wars, que era, pues, o sea, yo voy a ser súper honesto, yo vi El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en cines, porque mi abuelo era, comparto mucho esa idea con él, de esta intensidad por amor al cine y de compartirlo con otras personas, que me llevó a ver El Retorno del Rey a los 3 años de edad. Yo prácticamente, o sea, evidentemente tengo un recuerdo vaguísimo me acuerdo muy bien porque fue toda la familia a ver la película, mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi hermana, mi otro tío, o sea, fuimos todos y fue un recuerdo muy vago, no recuerdo haber visto la película como tal, pero sé y obviamente viví ese momento. Entonces él siempre tuvo esa sensación como de inculcarme este tipo de películas y acepté muy bien El Señor de los Anillos. De niño era mi saga favorita junto con Star Wars, evidentemente, pero Dune nunca la pude aceptar porque no podía conectar, no sé por qué, con lo de David Lynch y toda esa película. No la entendía, no la comprendía, se me hacía muy extraña, a veces incluso un poco desagradable con todas estas escenas de los Harkonnen y todo este universo tan extraño que no podía comprender muy bien. Y él, pues, era su gran objetivo que yo viera esa película, y 2001 Odisea en el espacio. No sé por qué tenía esa fijación con enseñarme esas películas, y recuerdo ver Dune y recuerdo haber visto a los simios de 2001 Odisea en el espacio y nunca pasar de ese momento. Era pasar eso y ya no me interesaba nada de la película porque no entendía absolutamente nada. Pero
Él lamentablemente fallece en 2016 y en esa época coincide con que yo empiezo a despertar este gusto más profundo por el cine. Yo quiero dedicarme a hacer cine, quiero ¿Con dirigir cuántos años te cine coge en 2016? con Darlo. 16 Con años. 16 Yo años. O soy, sea, desde sí, el sí. 2000, ¿no? Yo soy del 2000 justamente. Con 16 años, recuerdo muy bien que fue ya la última, esa última etapa de él. Él murió de forma muy repentina, realmente. O sea, estaba sano, murió relativamente joven, 69 años. Entonces fue algo como muy de sorpresa, nadie lo esperaba, no estaba enfermo, o sea, estaba bien en todo sentido. Entonces, en ese último año, lo recuerdo muy bien, él fallece en noviembre de 2016 y todo ese año yo empecé a conectar mucho más que nunca con él. Siempre fui muy cercano a él, pero en ese momento empecé a conectar más porque empezó a despertarme ya este gusto. Recuerdo que vi El Padrino, vi Scarface, vi Madre todas estas mía. películas y empecé a conocer este universo de cine más completo y quise entrar a eso y comenzaron esas ganas de querer hacer cine. Entonces empecé a compartir ese gusto con él. La colección que ven aquí atrás la empecé a armar con él en gran parte. Íbamos a un tianguis aquí, un mercado aquí en la Ciudad de México que se llama el Rock Show. Íbamos a comprar figuras todos los sábados y ya sea él me compraba algunas o yo compraba otras. Entonces empezamos como que a tener esa relación muy cercana y lamentablemente fallece en noviembre. Recuerdo muy bien el último gusto, la última gran pasión que me transmitió fue Game of Thrones, Juego de Tronos. Ese universo es otra de mis grandes pasiones en la vida, por eso conocí al buen Maglor. Y él insistía en que la viera y pues bueno, al final la terminé viendo y me terminó fascinando. Entonces, cuando pasa todo esto, unos años después, no recuerdo exactamente qué año fue, si fue 2018 o 2017 tal vez, anuncian que va a haber una nueva película de Dune, una nueva adaptación encabezada por Denis Villeneuve, que es mi director favorito para ese entonces. Ya se había convertido en mi director favorito porque vi Arrival, vi Blade Runner 2049. Blade Runner era de las películas de ciencia ficción favoritas de mi abuelo. Quizá en películas sí era su favorita Blade Runner, la de Ridley Scott. Y recuerdo que fue a ver 2049 al cine y dije, es que esto evidentemente ya no la pudo ver, esto le hubiera volado la cabeza y le hubiera encantado. Entonces desarrollé un aprecio grande a Denis. Y luego, cuando se anuncia que va a ser Dune, fue como una conexión total porque fue el que hizo Blade Runner, ahora va a ser Dune, la otra gran pasión de mi abuelo, que es el universo de Duna. Y aparte, lo va a interpretar mi actor favorito de ese momento, que era Timothée Chalamet, que hasta la fecha sigue siéndolo. Y además la música la va a componer Hans Zimmer, que es mi compositor favorito. Entonces, fue un cúmulo de situaciones que convirtieron a esa película que yo en ese momento aún no sabía absolutamente nada, más allá de que era un universo donde había gusanos. Era lo único que yo conocía de Dune en ese momento. Y no sabía absolutamente nada, pero yo sentía que tenía que conocer sobre ese universo y me llamó inmediatamente. Fue una llamada rápida a entérate de qué se va a tratar esto. Empecé a investigar. En esas épocas todavía no había tanta información en YouTube, por ejemplo, de Dune en español. O sea, era muy poca la que había en esos momentos. Ahorita sí hay poca. En esa época todavía había prácticamente nada. Era un contenido prácticamente extraviado. Entonces comencé a investigar, comencé a indagar en el tema, conocí de qué iba la historia y se me hizo una absoluta locura, o sea, se me hizo algo fascinante. Y a partir de ahí, pues empecé yo a generar contenido a la par en redes sociales sobre películas, en TikTok. Yo lo hacía desde YouTube a los 15 años, desde 2015 yo lo hacía. De hecho, él también era como me daba ideas para hacer videos y cosas por el estilo, pero realmente nunca tuve éxito hasta que llegó TikTok y explotó todo en la pandemia y me empezó a ir muy bien ahí. Y coincidió con que era el estreno de Dune ese mismo año. Y pues francamente yo empecé a creer que Dune, por lo que venía, por el cast tan gigante que tenía, por el director que tenía, por el nivel de saga que era, que se sabe que es muy probablemente, o si no es que seguramente la mejor saga de ciencia ficción, o la saga más importante de ciencia ficción en general, que era una saga que había inspirado tantas otras franquicias. Entonces yo empecé a creer realmente que esta película iba a ser la película más importante de la década, del 2020 al 2030, porque ya se veía que venía bajando el cine de superhéroes
y podía haber una nueva saga que recuperara ese nivel. Además, después de la pandemia, con todo este bajón que tuvo el cine, sentía que Dune iba a ser una película que iba a repuntar totalmente en taquillas, ¿no? Entonces empiezo a hacer videos diciendo la película de la década. Yo en mis TikToks suelo ser muy efusivo y muy grito muchísimo y aparezco y es parte como de una especie de personaje que tengo montado Apasionado. ahí, apasionado a todo lo que da y muy firme con lo que pienso. Entonces empecé realmente a creerme que era la película de la década y empecé a convencer a otras personas de que era la película de la década, al grado que estuve un año hablando de Doom, porque además se retrasó por justo temas de pandemia, se retrasó un año, y estuve todo ese año hablando de la película de la década, que incluso aquí en México me hacían parodias, otros TikTokers que se dedican a la comedia, me hacían parodias diciendo la película de la década o cualquier cosa de la década, que a todo le decía yo así, y entonces la gente empezó como que a voltear para acá, ya sea para burlarse, ya sea para creerme, ya sea para lo que sea, pero empezaron a voltear a verme en el sentido de qué está hablando este sujeto. Entonces yo empecé a generar mucho contenido para hablar de Dune y para tratar de explicar desde lo que yo sabía de lo que trataba esto y principalmente de por qué la película iba a ser tan grande a nivel mundial y a nivel histórico en el cine, ¿no? Se acerca la fecha de estreno y yo en esa época me hice una gran relación con Gaby Mesa, algunos la conocerán, Fuera de Foco, aquí en México, un canal de YouTube muy importante, el canal de cine más importante aquí en México. Empiezo a hacer muy buena relación con ella en esa época y a ella también le empieza a llamar la atención lo que estoy haciendo, y le empieza a llamar la atención Dune y empieza a preguntarse qué es eso, por qué dices que va a ser la película de la década, oye, a mí también me gusta ese director, es buenísimo, y empieza también a preguntar y hice algún live con ella platicando al respecto de la película y finalmente cuando la película se estrena, trabajé con Cinépolis, que es la cadena de cines importante aquí de Sí. México. Para el estreno hice algunos videos con ellos, unas cápsulas. Hice un cosplay de Paul Atreides que creo que no lo he enseñado, pero terminando esto se los mando porque hice un cosplay que la verdad le gustó mucho a la gente, estuvo muy padre, le metí mucha producción y fui al estreno disfrazado y fui a grabar y la gente me decía, la película de la década y empezaban a reconocerme por eso. Sale la película y de pronto en TikTok, en Latinoamérica, no solo en México, en Latinoamérica, todas las personas que hablaban sobre la película comenzaban diciendo sus videos, ¿es realmente la película de la década? ¿Dune es la película de la década? Sí, eso no es la película de la década. Entonces empezaba ese debate y esa frase de la película de la década, que incluso Cinépolis la utilizó para vender los boletos en sus redes sociales, se hizo como que mi marca registrada aquí en Se hizo México. viral la Sí, frase sí, que tú habías hecho, ¿no? sí, La sí, sí, película se de la hizo viral. década. Y todos los TikTokers, YouTubers que hablaban al respecto de películas aquí en México o en Latinoamérica incluso, y hacían su reseña de Dune, la basaban la reseña en si era la película de la década o no. Qué bueno. Entonces se hizo un movimiento gigante y Gaby Mesa hizo un video en TikTok que está disponible, lo pueden encontrar en su TikTok de ella, eh, en donde ella pues sí como que reivindica un poco lo que hice y comenta, no sé si es la película de la década o no lo es, pero sí Carlos Camacho hizo un gran movimiento y generó una gran conversación alrededor de Duna aquí en México y mucha gente fue a ver la película porque me consta que mucha gente fue a ver la película, incluso en esos momentos tuve la oportunidad de platicar con alguien de Warner Bros. Y me agradeció en ese momento por el movimiento que se generó en redes sociales acá en México, porque sí hubo un aumento entre los comentarios acerca de la película basada en esa campaña, entre comillas, que realicé, ¿no? E incluso la gente pensaba que era pagada porque hablaba tanto de la película y hablaba también de la película sin haberla visto que la gente pensó que me estaban pagando y nunca fue el caso. Y total, Gaby Mesa dice, pues tú vas a ser, yo lo quiero bautizar como el Chico Dune, y a partir de ahí, pues yo Se te ha adopté quedado. ese nombre y lo adopté y lo he defendido a muerte. Ahora que salió la 2 pues invertí lo que es el ejército de la década, que es mi grupo de seguidores que están de acuerdo conmigo en que Dune es la película de la década, la secuela de la década y sobre todo la saga de la década con Dune parte 2 y ahora todos mis seguidores se les conoce como Soldadún, entonces son el ejército de la década con los Soldadún Qué y todos bueno. estamos persiguiendo el mismo objetivo de reivindicar esta saga y que la gente conozca este universo. Y pues ha sido un viaje, la verdad, fascinante que culminó hace unas semanas con la noticia de que vinieron aquí a México. Se me hace tan mágico porque fue increíble que el evento más grande que se ha hecho en este país sobre una película haya sido de Dune
y haya podido tener la oportunidad de estar en ese evento. Obviamente me dieron la gran oportunidad de poder entrevistar al director, a Denis Villeneuve, que es mi director favorito, y lo pude entrevistar, pude platicar con él, conocí al cast, me tomé fotos con ellos, vi la película 3 veces, la vi en el Auditorio Nacional, que es el recinto más grande para ver una película aquí en México. O sea, 10,000 personas viendo Doom parte 2, gritando, emocionadas. O sea, realmente fue el cierre perfecto para un ciclo, o cierre entre comillas, porque creo que todavía continuará y muchísimo más, pero sí fue como sentir esa sensación de se logró el cometido de mi abuelo, que siempre fue el motivo por el que yo hice esto, que también aquí tuvo mucho que ver mi papá, porque Mm. mi papá, quien me dio la idea de hacer ese movimiento de empezar a hablar muchísimo de la película, muchísimo, muchísimo. Recuerdo muy bien que él fue el que me lo dijo, pues es que tú haz muchos videos de ella, haz muchos videos, o sea, habla, que la gente hable de eso. Y mi papá estudió mercadotecnia, entonces conoce un poco de este mundo, y fue gracias a su idea que pude hacer esto. Entonces mi papá, mi abuelo, que son las personas más importantes que tengo en mi vida, o sea, fue muy mágico que se haya generado todo esto alrededor de Dune, y cerró de una forma soñada, la verdad soñada. Subí mi video a TikTok conociendo a Timothée Chalamet, y la gente, puros comentarios buenos. El día de la premier tuve la oportunidad de caminar por la alfombra, y la gente me gritaba de los lados, y de repente me subí a tomar unas fotos, y del público empezó a gritar Chico Dune, Chico Dune. O sea, fue una magia indescriptible que lo que he vivido con esta película y con esta saga. Se los dije en un video, yo no sé si es la película de la década, no sé si es la saga de la década, pero lo que tengo seguro es que esta es la película y la saga de mi vida. Ostras, Nunca he qué vivido bonito. y nunca me ha marcado algo tan fuerte, a pesar de que El Retorno del Rey sigue siendo mi película favorita y sigue siendo mi gran amor con la Mm. que me enamoré del cine. Dune tiene un lugar ya muy especial en mi vida. O sea, ya es algo que me define, ya es algo que me ha marcado para siempre, y pues sí, esa es la gran historia del Chico Dune, Es la una travesía. historia, Carlos, es una historia maravillosa. Creo que no estás viendo lo que hemos puesto en No, Twitch, porque junto a nosotros parece una foto de tu abuelo. ya lo estoy viendo. Le ha querido poner la foto de Firo, porque me parece que en toda esta historia que me has contado, y que nos has contado y compartido con todos, tú sabes que Duneverso, la asociación a la que ahora perteneces, se dedica por y para la divulgación del universo de Dune. Entonces, no, yo tengo ya una edad de 43 años, tú eres mucho más joven que yo, pero para que veas que en realidad quien empezó el Duneverso fue Firo. ¿Sabes cómo te digo? Él empezó con esa divulgación, por eso quería dedicarle el programa, igual que venías tú. Hemos empezado Café con Especia con esta dedicación, con la foto de Firo, porque él hizo esa labor de divulgación y no solo fue ya enseñar Dune a un chico como tú, a Carlos, al pequeño Carlos, enseñarle también todo el mundo de ciencia ficción, de fantasía, meterte esos sueños en la cabeza que nos dicen. Muchas veces es como, no sueñes, la vida es dura, tal, no sé qué, olvídate de tus sueños. Y tú has estado 10 minutos enteros que se te notaba una ilusión, empezando con tu abuelo, con todo lo que te estaba mostrando, y se notaba la ilusión, tío, y era como si hablaras a través de él. O sea, me ha parecido tan alucinante. Tú has estado completando el legado que te marcaba tu abuelo, que fue el primer divulgador, y esto ha ido pasando en generaciones. Ahora tú eres una nueva generación de divulgador, porque como tú dices, Dune es la saga de tu vida, porque aunque bueno, a nivel cinematográfico te gustará mucho, por lo que dices tú, te gustaría dedicarte al cine, pero lo que has vivido con Dune, estoy seguro que no que es algo que va a quedar contigo para siempre, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. No, no, como te digo, no hay. Le tengo mucho cariño a Star Wars, le tengo mucho cariño al Señor de los Anillos, porque también son regalos de mi abuelo, a Game of Mm. Thrones, pero, pero la conexión con Dune va más allá, porque también cada que vea algo de Dune voy a recordar tanto a mi abuelo como a mi papá, como
a recordarme a mí que soy capaz de lograr cosas como estas y que con pasión y con una buena intención detrás se pueden lograr que millones de personas o cientos de miles de personas compartan una pasión y conozcan algo fascinante y eso, recordármelo constantemente, eso es obra de Dune y de un universo que no es que haya yo recomendado una película que simplemente se me ocurrió que iba a estar buena y ya está. Realmente es una historia que cada vez que entro y la conozco más y vi la película y salí fascinado, cada vez que la veo, entiendo que esta película realmente, bueno, que esta historia más bien, porque no es, yo no creo que sea ni una película ni una novela, es una historia, es un legado tal cual lo que Frank Herbert creó con Dune, y saber que esta franquicia es tan poderosa y tiene tanto que decir, no estoy recomendando ni estoy hablando también de algo que tal vez no merece la pena, estoy hablando Claro, de algo que merece toda la pena y que ojalá que el mundo conozca más sobre este universo porque lo merece, porque es algo que merece estar, no solo como ya lo estaba en un legado tan grande como ya lo tuvo a nivel de tanta inspiración que generó en otros artistas para crear cosas después, sino que realmente la gente esté totalmente convencida de que Doom fue antes que cosas como Star Wars, que por más maravillosa que sea, bebe totalmente de Dune. Y claro. Dune porque ¿cuántas veces no hemos visto actualmente ahora que está tan de moda Dune y está generando todo este hype? Es el nuevo Star Wars, o es el Star Wars, es un Star Wars más Oye, extraño. Carlos, aquí en España, una revista muy famosa de España que se llamaba No. Fotogramas, la tituló La nueva Guardianes de la Galaxia. No sé si conocías No. esto. Sí, 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 sí. O sea, Tuvo que no. luchar contra eso, ¿eh? Claro, es que eso es a lo que me refiero, que una historia como esta merece un lugar al lado del Señor de los Anillos, al lado Claro. están al nivel, porque están al nivel, porque el universo es tan fascinante, es tan inmersivo, tan único, tan Mm. diferente a todo lo que se ha visto antes, que es impactante ver y estar leyendo estoy leyendo, como les dije, me regresé para leer, no sé por qué me dieron ganas, me interesa tanto conocer el universo de Dune, del origen de todo lo que pasa en la película, que me regresé a leer desde el primero cronológicamente, que es Estás la leyendo Yihad. ahora mismo la Yihad Balderiana, ¿verdad? Que Sí, es el, sí, como tú efectivamente. dices, cronológicamente es el primer libro que tenemos ahora mismo, Sí, ¿no? De Brian mi Hitch. idea es leerlo cronológicamente toda la saga. Y estoy leyéndolo y me parece fascinante ver y pensar, es que esto es Terminator, esto es tantas sagas de ciencia ficción que he visto a lo largo de mi vida y con las que he crecido, beben de esto, y esto es el universo de Dune. Es la saga, como lo mencionábamos ahorita, la saga más importante de ciencia ficción en la historia y merece ese reconocimiento, y por eso me da tanto gusto que las películas, ambas que salieron ya, bueno, que va a salir la segunda, Mm. sean tan poderosas y tengan un cast tan comercial y un cast tan popular, porque estoy convencido que después de que esta película se estrene, esta saga va a reivindicarse en el lugar que siempre debió haber tenido y va a entrar a la cultura popular como un cañón que se va a quedar de por vida. Y ojalá que marque muchas generaciones, porque como leí ayer en las reacciones que estaban saliendo en redes sociales, es la película de una generación. Y espero, de verdad, yo ya tengo mis boletos para ir a ver en IMAX con mi sobrino, con mis primos más chicos, y quiero ahora yo hacer esa labor de llevar a la gente a ver la película al cine. No voy a ir con mi papá en funciones separadas porque quiero fijarme en la reacción de cada una de las personas. A mí me encanta eso de ir al cine ¿Tu después de papá que ya vi. también es fan de Dune, Carlos? No, mi papá no es No, fan. no. No, porque mi papá, o sea, mi abuelo es de parte materna. Ah, vale, Firo es vale, de vale. parte materna. Mi papá no es tan fan de Dune porque no es tan fan de estos universos, de la ciencia ficción y todo ese rollo. Pero aún así, yo veo cuando platico con él y le hablo sobre Dune, esas ganas que tiene de ir a ver esta película, la segunda, porque se ha contagiado esa, Has esa, esa conseguido emoción. entusiasmarle con todo el mensaje de Dune. Se Claro, ha dado cuenta que no es una fantasía vacía de solo pura aventurilla y demás, sino que tiene un trasfondo social sí. político muy interesante. Ha sabido transmitírselo, ¿no? Sí, y además toda esa
le platico todas las noticias, te comento que yo con él, pues, platico mucho del contenido que yo genero, porque él me da ideas, él me da retroalimentación, a pesar de que él claramente pues no sabe sobre usar herramientas como TikTok y todo esto. Él me retroalimenta muchísimo y me da ideas, me motiva a seguir generando otros videos de otros temas, y yo le platico absolutamente todo, y él está interesado y me pregunta, oye, ¿y ya salieron qué dice la gente? ¿Le gustó la película? ¿Qué dicen las críticas? ¿Le está yendo bien? ¿Crees que le vaya bien en taquilla? O sea, está interesado realmente. También estoy consciente que en gran parte, pues, por apoyarme y porque sabe que lo que significa esta saga para mí, pero yo sé también que él ya tiene una curiosidad por ir a ver la película, y eso me hace mucha ilusión porque, te repito, a mí me gusta llevar a la gente al cine a ver películas que ya vi para ver cómo reaccionan y sentir esa Lo energía mismo, al estar ¿verdad? viéndola. Sí, claro. Entonces voy a ir a funciones separadas con mi mejor amiga, con mi papá, con mi mamá, con toda la gente que conozco, las voy a llevar a ver la película, y espero que vibren como yo vibré en ese momento cuando vi esta película, fue una locura. Es la experiencia cinematográfica más placentera que he tenido yo jamás en un cine. Porque Carlos Dune te hace feliz, ¿no? Y compartir esa Sí, felicidad y descubrirla en otros sí. es una experiencia maravillosa, que es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Sí, es que para eso es el cine, para eso es la literatura, las pasiones que tenemos en la vida, para compartirlas con la gente que, Eso es. que, que está, que nos rodea. O sea, te lo repito, el placer que sentí ayer de poder estar platicando con ustedes, a pesar de que estaba nervioso, porque ustedes son los grandes expertos y estábamos leyendo el libro y todo esto, es tan placentero simplemente sentarme aquí y escucharlos. Ya lo hacía antes en mi coche, los Mm. ponía cuando estaba atorado en el tráfico, pues ponía el consejo de Lansrad y venía escuchando, y era toda esa sensación de compartir. Y ahora estar aquí y tener la oportunidad como ayer que hice mi pregunta y, oigan, tengo una duda aquí como fan primerizo, es una magia increíble, y ver la pasión con la que hacen ustedes las cosas, ver la pasión con la que comparten, el amor que le tienen a esta franquicia, que hacen esto de manera tan desinteresada y de una manera en la que simplemente quieren compartir su amor por algo que seguramente los marcó de la misma forma que a mí en otra historia y en otro contexto, pero totalmente el mismo sentimiento de amor que se siente por esta franquicia. Me parece fascinante cómo no, esta saga puede unir a gente del otro lado del planeta, como estamos nosotros, ustedes en España y yo hasta acá en México. ¿Cómo nos podemos conectar y cómo nos podemos unir a través de un gusto, de una pasión? ¿Cómo siento que estoy hablando contigo como si Mm. llevara Un platicando montón de 10 tiempo, años ¿verdad? de mi vida, 10 años de Ajá. mi vida conociéndote? Porque Nos une una la pasión, confianza, ¿verdad? claro, nos une una pasión, y se sabe que existe esa confianza entre nosotros porque compartimos un sentimiento, y prácticamente siendo desconocidos, Mm. conocemos mucho del otro porque sabemos lo que esto nos genera. Entonces Claro. es fascinante, Es es fascinante. fascinante. Yo creo que nos pasa a todos los que hablamos un poquito sobre Dune, incluso me pasa muchas veces con gente que estoy leyendo, que leo en el chat, que mando saludos a Wibicornio, a Nostromo. Mira, Alex Campeón, que es su primera intervención y nos dice que es una soldadune o es un soldadú. Saludos, Y te saludos, manda un saludo, Carlos. muchas Entonces, gracias. vamos, es que no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Me emociona muchísimo, Carlos. Y me gustaría preguntarte, porque, Sí, por ejemplo, en lo que es México, al igual que pasaba en España, tú nos has descrito que no había como ningún tipo de movimiento sobre Dune. Era una saga que, bueno, algunos conocían, pero estaba bastante desconocida. Y si no hubiera sido al final por Denis Villeneuve y todo lo que hizo, nadie la hubiera conocido. Pero, ¿crees que Dune parte uno ha sido la que ha abierto un poquito los ojos, la que ha presentado, digamos, en el ajedrez las piezas, las ha sí. dejado puestas en el tablero, y a partir de Dune parte 2 las piezas empiezan a moverse y la verdadera partida empieza, y es cuando viene todo lo que nos va a volver locos, Carlos? Yo estoy totalmente de acuerdo porque, mira, con Doom parte uno sucedió algo que es innegable, Hmm. y es que hubo mucha gente también
que no disfrutó la película, hubo mucha gente que no conocía el universo de Dune y no terminó de conectar, porque la película, sabemos que Villeneuve tiene un ritmo complicado, es un ritmo Sí. que para el público, por lo menos, no sé si en Europa es el mismo caso, pero por ejemplo acá en México, sí no estamos muy habituados a consumir este tipo de cine, somos más de cine más activo, más caótico, más rápido todo, ¿no? Más dinamismo en pantalla. Y Villeneuve es un director que se toma mucho su tiempo y que en Dune parte uno es extremadamente contemplativo y que a los fans de él pues nos encanta y evidentemente a los fans de Dune también nos va a fascinar lo que hace, pero Aquí en claro España la está, saga que más lleva al sí, cine es Too Fast, Too Furious, o sea que no, aquí también, aquí compartimos lo también, mismo, aquí por la también, aquí rapidez, ¿no? también. Entonces, sí, aquí también y justamente hubo mucha gente que salió diciendo, es que me aburrí, es que me dormí, es que no me gustó, es que no entendí, es que está muy raro, como también hubo mucha gente que la disfrutó, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que hubo un factor en común que a pesar que no vi en otras películas que te llegan a aburrir, hubo mucha gente que me dijo cuando vio la primera película, es que me aburrió, es que no me gustó, pero pues a ver si la segunda está mejor. Siempre dejaban esa puerta abierta a la segunda parte, porque dentro de todo lo que no les gustó, encontraron algo o sintieron algo o vieron algo que tiene un potencial importante, porque el final de la película es muy, muy impactante y es muy... Te, si no te gustó la película, hay dos caminos. Si no te gustó la película, la primera parte, cuando llegas al final es como, ah, ya se iba a poner ahora sí más interesante y aquí me lo cortan y ya me quedé con las ganas de verlo y ya me aventé 2 horas y media de película, bueno, pues ya mínimo quiero ver la otra porque pues, para que valga la pena haberme aventado 2 horas aquí en el cine, ¿no? Y si te gustó la película y llegas a esa parte, es una sensación, como se lo pude decir a Denny cuando lo entrevisté, me cambió la vida ese momento porque a partir de ahí solo he estado pensando en lo que va a venir después y si eso solo es el comienzo, porque la película misma te lo dice, este es solo el comienzo, es esa sensación de querer ver Sí, ya sí, la, sí. la segunda parte. Entonces, yo como se lo he estado diciendo a la gente, la forma en la que yo le estoy vendiendo a la gente la idea de que vaya a ver esta película es que Doom parte uno fue era vital que hiciera lo que hizo de la forma en la que lo hizo para que esta segunda parte pudiera ser lo que terminó por ser, porque ya la película ya existe, ya la vio muchas personas y ya puedo confirmar que es lo que tenía que ser esta segunda parte. Y sin la primera parte, con ese ritmo lento y con espacio que se dio Villeneuve para hacerla, no hubiera sido posible generar una segunda parte tan convincente y tan poderosa. Yo se lo he dicho a las personas, lo que no te dio la primera parte, que es acción e impacto visual y shock y plot twist y cosas que te vuelven loco en la sala de cine, la segunda parte te lo va a dar de sobra. Y lo dije antes de ver la película porque estaba convencido que eso iba a pasar en la segunda parte porque es muy claro cómo la primera parte, como excelentemente lo dijiste, te deja las piezas totalmente puestas para que en la segunda juegues. En la primera me lo imagino tal cual como un juego de ajedrez que llegas y tienes que acomodar cada pieza y hay que flojera, aburrido tener que acomodar esto, o incluso un mejor ejemplo, un dominó, como hemos visto en las películas, una figura gigante de dominó que tienes que acomodar así una por una, y la parte pesada y aburrida es estar acomodando las piezas poco a poco, y la segunda parte es simplemente empújala y déjate ir con la película, Me, porque es en- eso. Me encanta esa definición. Además, no sé si has visto V de Vendetta. V de Vendetta hay Sí. un momento que coloca el dominó igual que haces tú y cuando Ah, empieza la marcha hace tic y empieza todo eh, a exactamente, moverse. exactamente. Sí, Y lo veo de esa forma. Carlos, no vamos a hacer spoilers, pero Claro. estaría bien que habláramos un poquito de lo que es Dune parte 2 porque tú y yo somos muy entusiastas y muy fans de Villeneuve. Entonces, Sí, claro. quizás no seamos muy objetivos con Villeneuve porque le amamos, ¿no? Nos gusta mucho el cine de Villeneuve, nos gusta mucho Sí, el cine de Nolan, es muy parecido, Alfonso Cuarón, Neil Blomkamp, hay una serie de directores sí. nuevos que tienen ahí pues muchas cosas en común, ¿no? Entonces nos apasiona cómo dirigen ciencia ficción, ¿no? Entonces, pero eso yo creo que tampoco es que les vayamos a dejar pasar cosas, al contrario, creo que somos Claro, incluso más críticos porque tenemos unas expectativas muy altas de sí, lo que tengan sí, que hacer, ¿no, Carlos? ¿Lo sientes sí. así? Cuando,
Cuando pudiste Totalmente. hablar con Villeneuve, ¿qué es lo que... Cuéntanos si nos puedes contar un poquito qué es Sí, lo sí, sí. que... Dinos. Eh, Estoy totalmente de acuerdo. Yo tenía miedo con Doom parte 2 Mm, porque mis expectativas eran tan altas que dije, es que va a ser muy difícil que las iguale, pero confiaba, porque confío en este hombre como en pocas personas en mi vida. Y no solo las igualó, las superó. Realmente las superó, porque yo sabía que iba a salir muy emocionada de la película, pero no sabía que iba a hacer una película que me tiene el récord. Bueno, quizá quitando Star Wars The Force Awakens, que esa hizo un poco de trampa porque me hizo llorar en cuanto aparecieron los créditos iniciales, pero fue más una sensación de no puedo creer que estoy viendo una película de Star Wars en el cine conscientemente. Doom parte 2 tiene el récord de hacerme llorar más rápido en una sala de cine. Y cuidado, ni ¿eh? siquiera, no, ni siquiera, no Más es un momento rápido. revelador. Sí, Más sí, sí, rápido más quiere rápido. decir al principio. 15 minutos de película, 20 quizá, y ya estaba yo soltando lágrimas Ojo, ¿eh? de la emoción de lo que estaba viendo. Hay un momento que, insisto, no es un momento eh, revelador para la trama, nada, Mm. nada. O sea, es un momento precioso de la película y lloré porque suena la banda sonora a todo lo que da en una pantalla IMAX y no me creía que estaba viendo eso, o sea, no me creía que estaba viviendo ese momento en el cine y que finalmente estaba viendo esta película y la magia y el amor que se siente que le puso cada miembro de ese elenco y cada miembro de ese staff, desde Villeneuve hasta Hans Zimmer, todos pusieron un amor impresionante en esta película y lo sentí en ese momento. Lloré 4 veces en la película, esa fue la primera, y lloré 4 veces, prácticamente todas de emoción de lo que estaba viendo, no tanto por lo que la historia nos estaba generando, que es muchísimo, pero Mm. fue más la emoción de saber que estás viviendo un momento histórico. Yo lo ponía ayer en Twitter en mi reacción. Dune parte 2, no tengo dudas que estamos frente a una película histórica, una película que se va a quedar y se va a recordar que en 2024 se estrenó Doom parte 2 como en el 77 se estrenó Star Wars. O sea, Así lo creo, 2024 será el año que se recuerde por el estreno de Dune parte 2. totalmente, totalmente. Yo estoy hablando de películas, evidentemente, estoy Mm, convencido que va a ser la película que va a marcar este año. Y lo que me comentabas de Villeneuve, sí mm, pude platicar con él. Realmente son entrevistas de prensa que son cortas, son 5 minutos, pero, o sea, la experiencia que viví fue, llegué al hotel en donde lo entrevistamos y parecía un búnker militar porque, o sea, estaba el cast, estaba todo el cast, estaba Villeneuve, o sea, estaban todos ahí y enseguida que entrabas te sacaban si no traías gafete, entonces tuve que hablar y ya me dejaron pasar, o sea, fue un caos total para entrar, pero una vez que estaba dentro, estaba en una sala de espera con otros dos colegas y estábamos platicando, yo llegué prácticamente a la hora que me dijeron y me dicen, eres el primero en pasar. Evidentemente los nervios pues estaban a a flor de tope, piel. a flor de piel y estábamos afuera de la sala en donde íbamos a entrevistarlo, pero él no estaba ahí porque acaba de tener una masterclass con, Mm. con fans en el mismo hotel, dio una masterclass de 30 minutos y él venía caminando y de repente volteo y lo veo caminar hacia la sala donde estábamos nosotros afuera. Obviamente hice contacto visual con él y yo estaba en shock y controlándome totalmente para no entrar en una crisis de fan porque era un sueño poder conocer a este hombre, o sea, es mi más grande admiración a la hora de hacer Te cine. temblaban las manos, Carlos, en ese Te lo momento. juro, te Y, lo los, juro, me y estaba la temblando pierna te todo, hilaba igual, ¿verdad? todo, ni siquiera había entrado todavía yo a la sala a entrevistarlo y ya estaba caminando él, nos dijo buenos días y con una gran sonrisa y dije, bueno, pues a esperar. 2 minutos pasé, no prendían las cámaras, estaban ahí como que arreglando las cosas pues me quedé sentado frente a él esperando y comenzó a hacerme la plática y comenzó a bromear conmigo, me dice, eres el primero, así que te voy a poner a prueba y se rió y le dije, no te preocupes, estoy muy emocionado porque la película me encantó, realmente la amé, felicidades por esto y me dice, justo cuando le dije eso, me dijo, bueno, entonces esta entrevista va a ser mucho más fácil, gracias por decirme esto. Y una vibra que transmite el hombre que es, en la conferencia de prensa que dio un día antes, él Mm. comentó algo que me pareció precioso, que dijo que él haciendo esta película y en todo este proceso de postproducción y todo este proceso de promoción, se dio cuenta que nació
y que vino, prácticamente que vino a este mundo a hacer esta película. Madre mía. Eso lo comentó él y fue algo que fue una sensación de emoción, de ver a alguien como podríamos ser tú y yo, que sabemos que ama esta franquicia y que tiene un amor profundo por ella, cumplir un sueño, que es adaptar esta obra, ¿no? Entonces él estaba en una vibra fascinante, hermosa, y la transmitió cuando lo pude entrevistar, cuando platiqué con él. Comenzó la entrevista y pues le hice la primera pregunta. Yo quería enfocarle un poco más mi entrevista hacia el lado sentimental y hacia el lado más personal de él con la película. Y le pregunté sobre, las van a poder ver en mis redes sociales cuando salgan, pero le pregunté sobre cuál era, yo le comenté que el momento que me marcó fue justo este de Chani al final de Dune parte uno, y le pregunté que cuando leyó el libro, qué momento fue a él al que lo marcó, y pues me dio a grandes rasgos además contesta de una forma fascinante, contesta con mucha información, se toma su tiempo para contestar, y me dijo que pues ama la franquicia por muchos motivos, pero luego cuando le pregunté un poco más específico su momento, me dijo que es cuando Paul observa el desierto y dice, la vida puede ser buena aquí. Ese momento, y lo dijo con una sonrisa, y yo lo comentaba a mis amigos cercanos, que ese momento de la entrevista cuando lo estaba editando yo, es el momento que más completo y lleno me he sentido yo en mi carrera, porque cuando la vean, en ese momento él está sonriendo hablando de ese momento. Yo sonrío porque digo, qué bonito momento y claro que es un gran momento y un momento muy, muy especial, muy íntimo. Cualquiera pensaría que iba a decir cuando monta el gusano, cuando pasan mil cosas épicas en la saga, pero no, dice un momento muy íntimo, sonrío, él sonríe también y es un momento en el que estamos dos fans de este universo platicando con una pasión hermosa. Antes lo has dicho, Carlos, porque has dicho, estoy hablando conmigo, estás hablando conmigo, y aunque no nos conociéramos de nada, Claro, estamos a muchos kilómetros, pero hay una conexión que es con Dune. O sea, claro. con Villeneuve, ¿te pasó lo mismo después de quitarte el Sí, miedo al principio, bueno, el nerviosismo, ¿no? Y enseguida ya empezasteis a conectar y hubo una simbiosis total, ¿no? sí, Era porque una también conversación entre dos fans, igual que estamos exactamente. hablando tú y yo. Exactamente, lo definiste perfecto, porque justo cuando, aparte cuando entró y cuando empezó la grabación, yo se lo comenté y le dije, es uno de los momentos más especiales de mi vida porque eres mi director favorito, eso evidentemente también ayuda a romper un poco ese hielo que existe, y luego, cuando yo le conté que cambió mi vida para siempre ese momento de Chani, pues él notó que yo también tengo una pasión por este universo y hubo una conexión padrísima. Y luego le pregunté que él, como un gran fan del libro, que toda su vida ha sido un fan del libro, qué fue lo primero que sintió cuando vio su corte final de Dune parte 2 porque se lo dije, no puedo imaginarme lo que cualquier fan hubiera sentido al ver esta obra maestra que acabas de crear y ver que la hiciste tú y que es el sueño de tu vida. Y pues ahí me comentó, no quiero spoilear tanto esa respuesta, pero me comentó justo que él se sintió muy cómodo con la película porque tenía el alma que él quería implantarle a su historia y que mantuvo lo que él amaba de la franquicia, pero le sumó esas, incluso lo dijo, las imperfecciones que tiene la película me parecen perfectas porque eso lo hace más real y la hace más humana la película. Entonces, me pareció, es un tipo brillante el hombre cuando habla. Y la tercera pregunta, no pude evitarlo, me salí del mood totalmente. Ya estabas Eh, desatado, ¿no? Un Sí, chaini. sí, ya me salí del mood más sentimental y fui de lleno a mi momento favorito de la película, que es Giddy Prime, toda la secuencia de Giddy Prime. O sea, yo se los digo, ya salen los trailers, todo el momento del Coliseo. Madre mía, en ese momento me di cuenta, y lo he dicho desde ese momento, me di cuenta que estaba viendo una película que no había visto jamás en mi vida. O sea, lo de Giddy Prime es una cosa este tipo no sé cómo fue capaz de inventar eso en su cabeza y de plasmar ese momento en su cabeza porque es brutal, es impresionante lo inmersivo que es ese momento. Austin Butler como Fade Rauta se convirtió en mi personaje favorito porque es una Para que no conozca Carlos interpretación. lo de Giddy Prime es el planeta de los Harkonnen. Y ahí va a Mm, ocurrir algo, no lo comentamos, pero aparece, como dices tú, Austin Butler interpretando a Faye Rauza, que no lo vemos en la primera parte, pero es el hermano de Ravan y el favorito del sí. varón Harkonnen, de Vladimir, ¿no?
Exactamente. Y esa escena es brutal porque visualmente logra un trabajo fascinante a blanco y negro que es precioso, es precioso. Y le pregunté cómo fue crear ese entorno de Giddy Prime y cómo fue ese proceso de filmar esa situación y sobre todo qué buscaba él con los Harkonnen en esta segunda parte y con Fer Rauta en Doom parte 2 y me comentó que justamente él gran parte de no utilizar a Fade en la primera fue que a través de él, en esta segunda parte, quiere utilizar a este personaje como una ventana, así lo dijo él, una ventana para conocer la cultura Harkonnen, para conocer cómo son, o sea, se lo guardó para esta parte de la Qué película bien. o de la historia para poder presentar con tiempo, como en esa secuencia, porque de verdad es una secuencia corta, relativamente, porque pues no es toda la película es en Arrakis, obviamente, Mm. pero esa secuencia te define a la perfección justamente toda esta cultura y entiendes muchas cosas de la cultura en un evento en particular que sucede en esa situación. Entonces, lo hace de una forma brillante y básicamente eso fue lo que platiqué con él, Qué maravilla. todo con una pasión impresionante lo que cuenta, siempre, Un recuerdo que vivirá por siempre por y supuesto. por siempre en tu mente, pero es que además como lo tienes grabado y lo tienes en TikTok, pues ya lo Sí, tenemos para lo tienes para compartir con todo el mundo. Que al final es por lo supuesto. bonito también de las redes sociales, ¿no? Que podía haber sido un recuerdo íntimo para ti, pero Sí, como tú dices, lo tienes para compartir. O sea, la gente va a ver como dos fans, Carlos Camacho y Villeneuve, están hablando como dos amigos de una misma pasión sobre Dune, ¿no? Y es una sí, cosa que ya va a estar para siempre y para cualquiera que quiera verlo. Carlos, como vamos con el tiempo muy apurado, no me sí. quiero ir sin los fans de los libros, hacerte una otra pregunta. Los fans de los libros, en lo que fue Dune parte uno dijeron, bueno, a lo que estabas diciendo tú ahora mismo de que Villeneuve quería captar la esencia, nos dimos cuenta de que, claro, la película por tiempos, incluso supongo que por algo de imposición de Warner, no se pudo, no pudo ser todo lo coral que debería haber sido y Sí. estaba muy centrada en Paul y en Jessica, que eran el hilo conductor en todo momento, ¿no? En Dune parte 2 sigues notando que se centra demasiado en Paul y en Jessica o es un poquito más coral, nos abre más, como dices tú, a Giddy Prime a conocer más a los Harkonnen, a conocer a los Corrino que se estrenan ahora y van a ser muy famosos, estoy seguro, Ujú. para muchos porque es la casa imperial y luego ya lo que son los Fremen. Vamos a tener como tres puntos de vista que se van a ir entrelazando justo para luego confluir al final o sigue siendo el eje Jessica y Paul y los otros son meras comparsas. ¿Cómo lo sentiste tú? Yo diría que sí sigue siendo Paul el gran eje de la historia y sigue siendo evidentemente el que más protagonismo tiene al Mm, ser el protagonista, valga la redundancia, pero sí se siente una intención de presentar más cosas y de presentar un universo más amplio. Y justo por eso creo que la secuencia de Jedi Prime es tan efectiva, porque a pesar de que no es tan larga en la película, sí mm, dura algo considerable, pero no es tan larga, te permite entender que existen cosas muy distintas a lo largo de la galaxia y a lo largo del universo de Dune. La presentación de los personajes me parece brillante, de cada uno de ellos, evidentemente llevándose las palmas totalmente la de Faye Rauta, que es, o sea, se lo dije a Villeneuve, mi escena favorita de la película por mucho fue esa, mm. eh, porque es impresionante verlo en pantalla. Y sí, sí se centra obviamente en Paul y en Jessica. Jessica creo, bueno, no, yo creo que Jessica tiene un papel al nivel de la primera parte, o sea, sigue siendo un personaje muy importante, muy importante, Mm. pero esta edición, yo creo que la mayor edición son los Fremen. Los Fremen se explora muy bien, se explora muy bien su mentalidad, se explora muy bien su cultura, y eso, y me parece brillante porque a pesar de seguir con Paul y con Jessica como eje, y que tienen que tener el mayor tiempo en pantalla posible ellos, eh, Villeneuve es muy inteligente para con pequeños momentos que tiene con cada una de las otras culturas, aprovecharlos de una forma impresionante, con un montaje muy inteligente, trabajando muy bien los diálogos
y logras comprender, y algo que quizá a la primera película le faltó un poco, que había gente que me llegó a decir que no entiendo quién son los Harkonnen, quién es el emperador, quién es tal, o sea, había un poco de confusión. Aquí es perfectamente identificable quiénes son los Fremen, incluso entre los Fremen, quiénes piensan de tal forma y quiénes piensan de otra. Eh, quiénes son los Harkonnen, quiénes son los Corrino, quiénes son los Atreides, todo está perfectamente, quién es Raban, quién es Feyd-Rauta, está muy bien identificado cada uno de los elementos, y por eso yo les comentaba ayer que creo que es una película que funciona, a diferencia de la primera, que funciona para todo el público, porque además fue muy inteligente Warner y seguramente, en primero que todo, Villeneuve, de hacer un recap fascinante e inteligente de la primera parte. Para la gente que no vio la primera parte y va a ir a ver la segunda, van a comprender fácilmente lo que está sucediendo. Evidentemente, si ves la primera vas a tener una experiencia mucho más completa. Véanla si no la han visto. Si hay ya alguien por aquí perdido que no vio la primera parte, Hay que o sea, verla. no estoy diciendo que no la vean, al contrario. Pero si por emergencia ya no la pudiste ver, llegaste al estreno y te invitaron al cine ese día y vas a verla, no te preocupes, porque me han preguntado mucho, ¿tengo que ver la primera? Necesario, el mismo Villeneuve aquí en México en la conferencia de prensa lo dijo, no es necesario ver la primera Me parte sorprende, para ¿eh? disfrutar. Me estoy A quedando mí también, asombrado. a mí también me sorprendió cuando lo dijo, pero lo dijo así textual. Para la gente que no la ha visto, pensamos también en ellos para poder comprender, y lo hace muy, muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Es muy inteligente este hombre, es muy inteligente. Entonces, yo creo que es una película que funciona para todos los públicos Mm. porque tiene personajes, como lo mencionas, muy corales, que hay algo interesante en cada uno de ellos. Puedes agarrar tu personaje favorito, puedes agarrar tu personaje que más te llama la atención, cosa que en la primera era complicado, acá no lo es. Entonces, yo creo que sí, que es una película mucho más grande de lo que fue la primera parte y aterriza de una forma sensacional, unifica todo lo que se ha contado de una forma sensacional. Evidentemente, como fans de esto, nos gustaría que la película durara 3 horas y media y hubiera una versión extendida de 4 y nos contaran y nos mostraran de todos los personajes mil cosas, pero pues no es el caso, pero aún así lo logra de una forma impresionante. Carlos, vamos a hacer un ejercicio. Sí, sí, Si sí, quieres claro. contestarlo, contestas, si no, no. Yo te voy a Ok, hacer una pregunta. Si la quieres contestar, la contestas. Si no, dices, no, no, prefiero no. Seguimos, ok, continuamos, ¿vale? adelante. Nolan ha dicho que Dune parte 2 es el Imperio contraataca. ¿Lo es? Sí, Vale. sí, sí, sí lo es. Dune parte 2 es Breaking Bad. ¿En Cuidado, qué ¿eh? sentido? ¿En qué sentido? Como tú lo quieras interpretar. ¿Es Breaking Bad? Sí, sí, Ojo, ¿eh? Ahí lo dejamos. Cada uno ya. No estamos diciendo sí, nada. Cada uno ya lo vaya cogiendo. Para Carlos sí, es Breaking Bad. Ya el que quiera entender, entenderá. Es más Breaking Bad que cualquier película del camino del héroe. sí. Sí, no, no, por supuesto. No, por supuesto, ya caché. Sí, por supuesto. Muy Por bien. supuesto. Carlos, no te quiero poner en compromiso. Yo soy Ninguno. inteligente para responder, Durante no te los trailers. preocupes. Es una pregunta que, como ya hemos visto en los trailers, durante los Sí. trailers hemos visto que hay un conflicto entre Chani y Paul. Si no quieres, no. O nos Ajá. da la impresión. Si no quieres, no respondas. ¿Hay un conflicto entre Chani y Paul? A diferencia que en los libros. Hay una relación humana y poderosísima entre esos dos personajes, Impresionante. con una resolución que puede tener, la resolución de ese conflicto puede tener el mismo efecto que esto es solo el comienzo de la primera parte. Eso es No lo que hace puedo falta decir. decir nada más. Ya nos dejas Sí. con los dientes largos, que era lo que se pretendía, ¿no? Increíble. Un poquito de que me. Esto ya no es un spoiler, que me cuentes un poquito sobre los actores. ¿Qué Sí, tal? Aquí en España ya sabes que tenemos a nuestro Javier Bardem. Eh, claro. ¿Qué tal te pareció Javier Bardem? No, en esta película Bardem, Dímelo de todo, padrísimo, que me encanta eso, si te todo, pareció. ¿cómo? Dímelo de
Que me encanta cuando decís padrísimo, estuvo Ah, padrísimo. padrísimo. No, ¿No? es que en la primera parte somos conscientes que tuvo muy poca relevancia y aquí al Mm, conocer a los Fremen y toda esa cultura, yo creo que es de los puntos más altos de la película porque carga con un toque, o sea, me parece súper interesante el personaje de Stilgar en esta segunda parte porque es el vehículo para comprender a los Fremen de la qué mejor bueno, manera posible qué bueno. y además lo dota Villeneuve de una labor complicada que es aligerar la película, pero sin que sea ridículo. Su Ah, relación con Paul, increíble. su relación con Paul es increíble y es que me encanta cómo Villeneuve utiliza a este personaje para hacer una especie como de alivio cómico que se entienda muy entre comillas, porque no es Sí, como tal un alivio cómico, porque es como irónico verlo en pantalla cuando haces ese tipo de cosas y al verlo te demuestran tanto de la cultura de los Fremen a través de él, pero verlo como espectador es muy, 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 muy divertido. Entonces, sí, es un personajazo. Igual, o sea, tiene unos momentos brutales en la película y Bardem lo hace de una forma. Tiene dos escenas que transmite tanto y que es capaz de estremecerte al verlo. De, sí, es que es el vehículo, tal cual es el vehículo para enamorarte de los Fremen. Con lo que puedo decir es eso. Carlos, se nos presenta un nuevo personaje que creo que a todo el mundo, en cuanto vio Dune parte uno dije, pero ¿quién es el emperador? ¿No? ¿Por qué no sale aquí? ¿Dónde está? Que me lo Sí, muestren. Y de repente nos cuentan un día, el emperador va a ser interpretado por el actor Christopher sí. Walken. Un mítico, o sea, Christopher Walken ha hecho más películas que nadie en la vida. Y ha estado en Claro. Batman Returns, ha estado en un montón de películas, Pulp Fiction, ¿no? Pulp Un Fiction, actor claro. de los que siempre ha estado ahí, lo recordamos siempre, y de repente nos dice, Christopher Walken va a ser el emperador. Lo vemos en los trailers y tiene una frase que en español dice, eh, tu padre era un hombre débil. Y además lo Sí. dice con una inquina. Christopher Walken está a la altura, o sea, nos va a congojar Christopher Walken, que es lo que tiene que hacer. Se va a convertir en un emperador mítico. Es complicado esa pregunta, Mm, sin hacer tanto spoiler, pero te diría que aprovecha muy bien los momentos que tiene en la película. que no O son pocos. sea, los aprovecha muy bien lo que tiene la película y vuelvo a lo mismo. Yo creo que Villeneuve, al tener una historia tan grande y tan masiva como es Dune, es muy complicado que más lo que pasa en esta segunda parte, que tiene mucho que aclararle a la audiencia y que para que no se pierda el espectador, tiene que enfocar su atención en lo que no comprendemos. Todos comprendemos lo que es un emperador, lo que es el poder, lo que es la ambición, lo que es la traición, todos lo comprendemos. No hace falta que pierda tanto tiempo con esos personajes. Hmm. En cambio, no comprendemos lo que es toda la cultura de los Fremen, toda la mística que hay en el universo de Dune, todo el trasfondo místico que existe en esta saga. Entonces, sí, evidentemente no es un personaje tan recurrente, pero cuando aparece es, es a lo que va y lo hace de una forma genial. Y su interpretación es Christopher Walken, Impresionante. creo que está de más decir que lo hace de lleno, tiene unos momentos en la película que también, eh, justo cuando dice esa frase, o sea, lo cumple, porque es fascinante cómo con el protagonismo que le dan en la película, mucho o poco, con lo que le dan en la película, hace muchísimo. Y hace lo suficiente para que la trama tenga a su emperador y tenga Hmm. pues sí, todo su desarrollo que necesita. Algo que nos fascina, yo creo que en general, a todos los fans de Dune y sobre todo a los que se inician. Creo que algo que te llama la atención en cuando te inicias, sobre todo, son unos personajes que se llaman los Sardaukar. Sí. Eh, Cuéntame un poquito de ellos en Dune parte 2. Los vimos muy poquito en Dune parte uno. En Dune parte 2 creo que lo veremos más. ¿Te causan fascinación en Dune parte 2? Porque estoy seguro que Mira, eres fan de ellos. sí, soy fan de ellos, muy fan, y tienen muy buenos momentos, efectivamente. Te diría que están
a la par, exactamente a la par, ni peor ni mejor que en la primera, la Vale, verdad. bien. No, no No, es poca cosa, ¿eh? tampoco voy a vender cosas que no son. Esa, muy eh, bien. Con es lo que sinceridad. es. Ya está. Están a la par, están a la par. Carlos, hemos hablado de la Casa Corrino, del Imperio, de los Harkonnen, de los Atreides, los tenemos ahí. No me quiero olvidar de la Bene Gesserit y la Cofradía de Navegantes. ¿Van a estar muy presentes en Dune Parte 2? ¿Más de lo que pensamos? Eh, las Bene Gesserit se roban cada escena que Buah, aparece chaval. en la película. Alucinante. Esas son brutales. Una de mis escenas favoritas incluye una de sus personajes. Eh, Mira, te voy a ser súper sincero con lo que puedo hablar. Eh, Estoy seguro que Villeneuve se rompió la cabeza y se tuvo que apretar el corazón lo más que pudo para tomar decisiones en esta película. En pro de su película y en pro de lo que el público... Vamos, yo quiero dejar algo muy claro. Y al ver a Villeneuve en México y hablando como ha hablado en todo este tour de prensa, si hay alguien que ama esta franquicia y si hay alguien que va a dejar todo de sí porque esto sea lo mejor, por hacer lo mejor para esta franquicia, es él. La ama, la adora, lo dijo él, es su vida, lo dijo textualmente, nací para hacer esta película, siento que es mi propósito, mi destino en esta vida hacer esto. Que no haya dudas que él peca de egocéntrico y querer hacer su propia versión o él quiere hacer la Dune que él leyó, pero evidentemente hacer la Dune que él leyó en una película es muy complicado, es muy difícil. Hace una película como película de lo más grande que he visto en mi vida y que la gente ya lo está diciendo, no solo yo, en redes sociales, gente que no es tan apasionada como nosotros de Dune, lo está diciendo, esta película es una absoluta locura, es de lo más grande que se ha visto jamás. Él sabía que para que Dune crezca al nivel que comentábamos, que queremos que crezca la franquicia, Hmm. tenía que hacer una película para el público general y sacrificar muchas cosas, y lo hace, porque eso es valiente también, eso se agradece que sea firme con lo que él cree y que cuente lo que él quiere contar, y lo hace espectacular. El libro va a quedar ahí, y el libro siempre Y va a el que estar, quiera que lo lea. y los momentos que tienen que estar en esa película están para que sea una gran adaptación y una espectacular experiencia cinematográfica que va a atraer miles de fans. Lo que hizo él va a atraer miles y me atrevo a decir millones de fans a este fandom. Entonces, eso es lo que puedo decir. Carlos, dos últimas preguntas y nos Sí, sí, vamos. no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Eh, Hay tiempo. Peter Jackson también afrontó un reto como Villeneuve, se enfrentó al Señor de los Anillos, una serie de novelas inabarcables, una trilogía inabarcable, algo inadaptable, mejor dicho. Claro. Y bueno, pues él sintetizó, ¿no? Como él Ujú. pensó que tenía que hacerlo y creo que salió muy bien parado. De hecho, yo, por Claro. ejemplo, me gustan más las películas que los libros del Señor de los Yo Anillos. también, totalmente. Eh, ¿Crees que vamos a tener ese mismo sentimiento con Dune parte 2, que es la que completa Dune? Yo creo, ¿O es el diferente? sentimiento el sentimiento es muy difícil decirlo Hmm. porque hay tanto arraigo a la novela y hay tanto arraigo a la historia que conocemos, o que conocen más Hmm. ustedes, eh, que soltarla y aceptar esta como su nueva consentida, pues es difícil, es difícil, es difícil y no sé si eso vaya a suceder porque no puedo hablar tampoco por otras personas, pero sí puedo Para ti, decir, habla para ti. para mí, para mí sí, porque me pasa lo mismo que con El Señor de los Anillos. Creo que hace lo mejor. Yo soy más fan del cine que de la literatura, entonces yo siempre voy a ver en pro de las películas y del cine, Hmm. del entretenimiento en una sala de cine. Y esta película me dio algo que no me había dado nunca otra película, entonces no voy a juzgarla a través del libro, porque yo estoy buscando una película al entrar a una sala de cine, y como película es, pues, me atrevo a decir, casi perfecta, por no decirlo así. Y lo que hizo Peter Jackson, o sea, Peter Jackson quitó cosas vitales de la trama, como, o bueno, que parecían vitales, como el final es totalmente diferente en el libro a lo que sucede en las películas. Hay muchas cosas, cosas tan románticas como tanto se habla de Tom Bombadil y todo este arco en la Comunidad del Anillo.
las eliminó, Glorfindel lo eliminó, y son personajes que antes de ver la película era impensable quitar, pero lo hizo y consiguió una obra cinematográfica sin precedentes, que hasta que no vino Villeneuve y hizo Dune parte 2, algo se acercó a esa obra que hizo Peter Jackson. Entonces, yo estoy totalmente en pro de que los directores y los cineastas transmitan su visión y que lo haga gente que ama estas novelas, porque si tú me hubieras dicho que es un director que nunca leyó Dune y que le encargaron la película, Claro. bueno, pues sí te diría, oye, pues es que ni siquiera lo hiciste pensando en nada, pero Villeneuve lo hizo pensando en su saga de toda la vida y lo que cree que es mejor para ella. Entonces, si a esta película le va bien, en el futuro vamos a poder contar más historias de Dune. La continuación, vamos a poder contar historias en series, en mil cosas. Va a ser un futuro prometedor para Dune y hizo lo que tenía que hacer, como pasó con El Señor de los Anillos en 2003. Entonces, yo creo que sí son muy comparables y la crítica está comparando las películas en cierto sentido porque tienen una estructura similar. Entonces, sí, yo los veo similares. La última pregunta, Carlos. Estamos Sí, en sí, un sí. momento en el que, bueno, en cuanto a sagas, para lo que es un público más juvenil, estamos en un momento muy bajo, decrepitante incluso. Eh, Sí. no hay ilusión por el cine, me está dando la impresión, porque Ujú. tenemos una Marvel de o sea, en caída libre, eh, con la Sí. última película, esta Madame Web, que aunque sea de Sony, sigue siendo de Marvel. O sea, no ha Sí. mejorado la cosa y después de The Marvels tampoco. Entonces, hay una Marvel prácticamente que o empieza a mover el culo, que está Sí. salvando los papeles con este último tráiler de Deadpool y Wolverine, todo Sí. lo que puede, pero Marvel está de capa caída. De DC ya no se acuerda nadie, prácticamente. Eh, Star Wars también no Sí. sabemos qué va a ocurrir con él. Hay una incertidumbre que a los que somos fans de Star Wars, pues nos tiene en vilo, desde luego. Eh, Nos dan una de cal y de arena, nos dan Mandalorian, Sí, Rogue One total. y Andor, y luego nos dan Obi-Wan Boba y Fett. Boba Fett y un Sí, claro. montón de cosas que, claro, uno ya no sabe por dónde tirar. Entonces, hay un vacío existencial en cuanto a sagas que nos Sí. ilusionen o que lleven a emocionarnos, porque, por ejemplo, hemos tenido Avatar, pero creo que no tiene un arraigo cultural popular, como decía Jordi Claro. Maquiavelo en su vídeo, ¿no? El Nadie, genio. o sea, Sí. no veo un Avatar verso, por decirlo de No, claro alguna que no. manera, ¿no? O sea, son películas que están muy guays, las ves en ese momento, son espectaculares, pero luego ya está, de ahí no van a pasar. No es igual que Star Wars, que El Señor de los Anillos, que Dune, que creo que ha venido, y ahí es mi pregunta. ¿Dune viene para ser una gran peli parte uno y parte 2 o viene para instalarse definitivamente? No, yo creo que viene para instalarse, o sea, yo creo que viene, pero definitivamente, eso es justo a lo que yo me refiero con mi frase mítica de la película y la saga de la década, porque yo lo creo, o sea, es, empezando por el cast, por eso le doy tanta importancia al cast, tiene a los miembros más importantes de su generación trabajando en esta franquicia, tiene uno de los cineastas más capaces, que bueno, va a ser su última película, Mesías probablemente, ¿no? Pero hay series que ya están prácticamente en producción, o sea, no, yo estoy convencido porque el día que vi la película con las 10,000 personas en el Auditorio Nacional, la gente no era toda fan de Dune y no era toda fan del cine complejo de Villeneuve. Era fan de Timothée Chalamet, de Zendaya, de Austin Butler, de Florence O sea, Pugh. como influencers de estos de no me Claro, claro, interesa Dune, vengo a ver la última peli de claro, claro. Chalamet porque me Y mola sobre súper todo mucha mono. gente, Claro. sí, y sobre todo mucha gente porque eran 10,000 lugares y 100 fueron para influencers. Todo lo demás fue para gente que ganó boletos en dinámicas, en el radio, yo regalé boletos para mis seguidores. Entonces, esa gente cuando salió, salió vuelta loca y ¿Qué salió dices? impactada de lo que vio. Es una película para todo el mundo y eso le da una trascendencia muy diferente, porque va a ser una saga que se va a quedar, porque no entendería, tendría que pasar algo gravísimo para que esta película no triunfe, para que le den una tercera parte a Villeneuve. Y si la tercera parte le va bien, pues seguramente habrán más y habrán más series y se va a instaurar ya como lo dije al principio, un cañón en la cultura popular. Ya hay mucha gente que ha estado hablando de Dune parte 2. Queríamos tener
pero bueno, son frases cortas, que cada uno dice la Sí, suya, pero queríamos tener, además de, pues, tus comentarios, que yo creo que, mira, después de todo lo que me has contado, es que, se me van a hacer los días largos, ya queda muy poquito, sí, ya la tenemos sí, ahí. Estamos viviendo a la par algo maravilloso, ¿no? También esta espera de verlo, porque claro. luego es como el que lo tiene ahí, venga, llegará en ese Sí, sí, momento, sí, tengo sí, ganas sí, de los regalos de Navidad, ¿no? Venga, estoy claro, esperando ahí para abrirlos y bueno, estamos viviendo un momento mágico para el cine gracias a lo que es esta saga que amamos, que total. es Dune, ¿verdad? Así que, Sí, yo te puedo entender totalmente porque imagínate, yo ya la vi y estoy ya ansioso porque llega el día del estreno para volver a verla y con gente que aprecio, que quiero en mi vida. Entonces, si yo que ya la vi, estoy ya ansioso por volver a verla y que la gente la vea, no me imagino en tu caso o gente que no la ha visto, que está ya vuelta loca. Yo estaría ya demente en este momento, demente, o sea, yo estaría vuelto loco. Carlos, y por último, y con esto nos despedimos, Sí, cuando la primera vez que viste Dune parte 2 tú hablas en inglés, Carlos. Entiendo que sí, ¿no? La viste en versión sí, tengo original, un... Sí, 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 pero más o menos la entendías. sí, Cuando terminó la película, ¿estabas tiritando, Carlos? ¿Te temblaban los sí, pies? claro. ¿Te sentías desubicado como ¿dónde estoy? No sé dónde estoy ahora mismo. ¿Te agarraste a la butaca y te costó un poco de tiempo el restablecerte y abandonar la sala? Sí, claro, o sea, yo terminó la película y fue esa sensación de no puede ser, no puede ser que acabe esto aquí, no puede ser que no tenga la tercera parte mañana, no puede ser, o sea, si la primera deja en esa sensación, esta deja al doble, eso sí se los puedo decir, esta deja al doble o al triple de ganas de, por amor de Dios, que esto llegue rápido, y me temo que va a ser mucho más larga la espera para la tercera parte que lo que fue para esta segunda, pero sí, salí de la sala y me encontré con la persona de Warner Bros., Regina, que le mando un saludo porque es la persona que me ha ayudado mucho a hacer todas estas cosas de Dune. Eh, y ella estaba ansiosa de ver mi reacción porque pues sabía que yo era en esa sala quizá el ser más, porque eran muchos periodistas que iban a hacer entrevista, entonces no todos son fans de la saga. Entonces yo salí y sabía ella que yo estaba, era el más emocionado en esa sala de cine y se me quedó viendo y me dijo, ¿qué pasó? Así ¿cómo te fue? Llorando yo con los ojos rojos y le dije, es que ni recuerdo exactamente cuál fue la primera cosa que le dije, pero fue algo como, no puedo creerlo. O sea, le dije, no tiene sentido esto, o sea, no tiene sentido que haya vivido esto hace 5 minutos. Pues habrá que esperar a Sí, Mesaya, a Mesías. Pero bueno, entre medias hay una serie por ahí de HBO que también sí, es de Warner, que en principio se llamaba Dune de Sisterhood. Ahora ha sí, pasado a llamarse Dune Prophecy. Ha habido muchos cambios, un montón de problemas. La gente decía, bueno, al final no se va a estrenar, tal, no sé qué. En Duneverso teníamos la... Bueno, yo personalmente uh no -huh. voy a decir Duneverso porque cada uno pensaba... Yo tengo la teoría de que todos los cambios y este cambio a Dune Prophecy y demás es porque en un primer momento se pensó en hacer una serie abarcada dentro de su propio universo, una adaptación sin que tuviera nada que ver con las películas de Villeneuve, pero en algún momento se han dado cuenta de que la serie tiene que estar, aunque sea en otro tiempo, porque nos va a contar el origen de las Bene Gesserit, va a estar dentro de el canon que acaba de establecer Villeneuve con sus dos Sí. películas. No sé si sabes algo al respecto de esto, Carlos. Yo sé que sí está Es obviamente cierto, ¿no? dentro, sí, claro, sí, sí, claro, está O sea, no van a ser Warner, un producto aparte no, no, con no, su no, no, propia no, estética, no, etcétera, no, 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 sino no, que están dentro del canon de Villeneuve, no, ¿no? Y está Warner leyenda y sabe, metida. sí, Warner sabe la joya que tiene entre manos, el diamante en Lo bruto que tiene con Dune. confirmamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. O sea, saben el diamante que tienen. Y más después de ver las reacciones de esta película, Hmm. o sea, no hay forma que los universos que expandan a través de series y cosas así no sea relacionado. Bueno, pues vamos a esperar. Aquí nos dice Efraín que llegará en otoño. Yo creo que tan pronto no llegará. Seguramente veremos Prophecy el año que viene. Entre que Sí, yo esperamos, creo también. claro, entre que esperamos entre Dune parte 2 y Dune, no sé si calificarlo de Dune parte 3, entre Dune Messiah o Mesías, mejor dicho.
pues tendremos ahí ese Dune Prophecy. Carlos, ha sido un placer, me ha encantado tu historia. Creo que a toda la gente que ha estado igual escuchándonos, escuchándote en particular a ti, conoce un poquito más a Carlos Camacho, sobre todo los que no estaban en México, porque en México eres súper conocido, pero la gente que ahora te conoce en España y demás, y en otros países también de LATAM, ahora está, creo que está, te siente tan cercano como tú te muestras, ¿no? Y como al igual que tú dices, como también son fans de Dune o se inician como fans de Dune, a partir de ahora ya te van a sentir como familia. Así que Carlos, despedimos este primer programa de Café con Especia y te dejo decir y despedirte como tú quieras, que además hemos dedicado a la memoria de Firo. Muchas gracias, de verdad. Quiero agradecer aquí públicamente a ti, Manu, y a todo el equipo de Dunverso por abrirme la oportunidad de entrar con ustedes. Es un verdadero placer. Seguía su contenido. Me parecía fascinante el amor con el que hacen las cosas y poder ahora compartir con ustedes directamente es una maravilla, de verdad. Lo aprecio muchísimo, lo valoro muchísimo. Ojalá pueda apoyarlos con gente que no los conozca y venga aquí y encuentre esta maravilla que están construyendo o que estamos construyendo ya en esta ocasión. Exacto. Eh, y pues nada, muchas gracias también por la calidez con la que me han recibido en todo este grupo, gente fascinante, gente increíble, y esta calidez que tuviste conmigo para hacer esta dedicatoria con mi abuelo, que salió totalmente de ti. Te lo agradezco públicamente aquí porque son esos detalles los que ayudan a conectar a la gente y te lo agradezco muchísimo. Pues muy especial para mí poder tener el espacio. Es el primer espacio donde, aparte de mis redes sociales, en donde puedo hablar de esta historia y contarla y explayarme y que la gente la conozca un poco más. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio y todo, de verdad. Nada, Y yo te lo agradezco a felicitarte ti. también por este amor y por este proyecto que estás haciendo. Nada, estamos haciendo. Yo te agradezco a ti, Carlos, por compartir tu historia, porque al final somos gente que amamos Dune, que es una historia, y compartimos también nuestras historias, que son preciosas. Cada uno tiene una, y encima Sí, Dune ocupa un espacio en ella, un espacio, ¿verdad? claro. Así que nada, despedimos Claro. Café con Especia. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te queremos, te conocemos, así que nos vamos. Habrá más Café con Especia y habrá más contenido en el Duneverso. Hasta luego y larga vida a los Bye. luchadores. Larga vida.